Pero para empezar, nuevamente, lo dije al inicio del programa, Álvaro, no naturalicemos lo inadmisible, lo inaudito. Tú has dicho que Novoa controla la fiscalía. ¿Sabe lo grave que es eso? Ahí dirá, usted también la controlaba, Correa. No. Una cosa es no tener un enemigo en fiscalía, como les dije. En Estados Unidos al fiscal lo nombra el presidente, no nombra un enemigo. John F. Kennedy nombra a su hermano. Otra cosa es que se controle sea un títere. Y pregúntale a todos los fiscales que hubo durante mi gobierno, ¿a cuándo recibió una llamada del presidente para decir, oye, no acusa a tal persona, oye, acusa al otro que es inocente, persigue a este tipo? ¿Cuándo? Y pongámonos un detector de mentiras si alguien dice lo contrario, ¿no? Y dijeron tonterías, lo que Carlos Chiriguá era mi tío, estupideces y media. Carlos Chiriguá, por ejemplo, fue intendente de Jaime Roldós. Entonces, un tipo con una trayectoria impecable. Entonces, como ya fue fiscal de Correa y no le gusta a la élite el correísmo, entonces ya fue un mal fiscal. Pero pregunten a los que ganaban concursos, ¿no? ¿Cuándo recibieron una llamada del presidente para que persigan a un inocente o dejen de perseguir a un culpable? Entonces, lo que acaba de decir es inaudito, que Novoa controla la fiscalía. Y es obvio que la controla. Tenemos un payaso corrupto en la fiscalía con nombramiento espurio, no le correspondía el cargo, y que se presta a cualquier cosa. El caso Progen es escandaloso. Están condenando a los 3 técnicos que denunciaron el caso. A un ministro, Antonio Goncalves, que pasó menos de 3 meses en el ministerio. Y el que promovió la compra fue a Miami a visitar los generadores y su video se lo ha hecho el bacán Luque. Y la otra ministra que fue la que más pagó, y cuando ya se denunció el caso, y el primero en denunciarlo fue nuestro asambleísta Lenín Barreto, que es especialista en esto, y lo dijo: estos motores no sirven, son usados. Y la otra, no, todo está controlado, y empezó a pagar. Eso es sinvergüenza. Luque, Manzano, no están vinculados. Es escandaloso, pero el país ya no reacciona. ¿Cree usted que se puede recuperar ese dinero con el juicio que está pasando ahora mismo en Florida? ¿Hay posibilidades de que el Ecuador sea resarcido económicamente de alguna forma con esa indemnización que aspiran a obtener por el atraco de Progen? No soy jurista, no, desconozco la parte técnica jurídica. En todo caso, en Ecuador no se acusó a Progen, ¿no? Y por si acaso, Ecuador, en los 12 países donde actuó Odebrecht, fue el único que no acusó a Odebrecht. Caso que ya se rumbó en Brasil, por politizado. Y por eso metieron preso a Jorge Glass. Teniendo como prueba central el testimonio de un corrupto, Concienciado Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, que no fue acusado. Entonces, si no acusas, al menos desde Ecuador, no se puede recuperar la plata. Con Odebrecht no recuperamos 20 centavos. Y así es como actúa la justicia desde hace 8 o 10 años en Ecuador, desde que empezaron a destruir la patria, ¿no? Ahora, el caso de Aquiles Álvarez, ya para pasar al siguiente tema, economista, hemos visto que desde que él ha sido detenido de forma arbitraria, sin tener una sentencia ejecutoriada, su entorno cercano y su defensa técnica han denunciado que ha estado expuesto a tratos degradantes, a vejámenes de todo tipo y a circunstancias que ponen en riesgo su integridad, su salud y su vida, porque en ese recinto carcelario también hay un brote de tuberculosis y él está, y según el último escrito que presentó su defensa, en una celda que incluso está infestada de roedores. El gobierno nacional llega o puede llegar a ese extremo de persecución a un opositor con tal de anularlo políticamente, incluso a riesgo de que pierda la vida. Pero es obvio que ha llegado eso. Y no es el primer caso, pues está Jorge Glass, no se denunció lo de Jorge Glass. Y no se invadió una embajada para secuestrar a un asilado político, lo cual es delito flagrante nacional e internacional, por si acaso. Pero en Ecuador no pasa nada, ¿no? Entonces es obvio que tenemos un gobierno que tortura, que se ensaña. Para empezar, mira, tú has dicho cosas nuevamente, no se puede naturalizar, banalizar más exactamente lo inaudito. La prisión arbitraria, en democracia no existe prisión arbitraria, quiere decir que estamos en dictadura, ¿no? No puede haber prisión arbitraria. Pero ya le dictan la prisión y lo mandan a una cárcel de alta seguridad, como Jorge Glass, que son violadores en serie, asesinos en serie, ¿qué son? Mientras tanto, el verdadero violador lo tiene en la cárcel 4, una cárcel para policía. Al asesino de Sharon lo tiene en la cárcel 4, que maneja la data para que nos insulte todos los días. Y al alcalde de Guayaquil, que sin el debido proceso, al cual sin debido proceso le dictaron orden de prisión, lo tiene en una cárcel de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? Al ex vicepresidente de la República, 2 veces electo en las urnas,
lo tienen en una cárcel de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? No banalicemos lo inaudito, lo inadmisible. Eso es tortura, eso es irrespeto a derechos humanos, eso es falta de sentido común. Eso es, son aberraciones de un psicópata como el que tenemos del presidente de la República. O tiene patologías psicológicas o graves adicciones. Pero eso no hace un tipo normal. Entonces, es inaudito lo que han hecho con el alcalde de Guayaquil, como es inaudito lo que han hecho con Jorge Glass. Con Aquiles ni siquiera debería tener orden de prisión. Así es. Porque, o sea, la orden de prisión es el último recurso. Es cuando está investigando un caso de asesinato múltiple y el asesino, para que no ande suelto, mándalo preso. O hay serio peligro de que se vaya del país. ¿Cómo se va a ir el alcalde de Guayaquil del país y hasta con brazalete? Jorge Glass siempre se quedó en el país, ¿no? Entonces, son aberraciones, son excesos para humillar y se llama tortura. Están atentando contra todos los derechos humanos y son cosas inadmisibles en democracia e incluso inadmisibles en gente con elemental humanidad. Pero realmente tenemos un tipo con patología psicológica en la presidencia de la República y títeres lacayos que se prestan a cualquier cosa. Porque las autoridades de la cárcel del encuentro, del SNAI, se prestan también a todas las trapacerías de Novoa, ¿no? Economista, ya para ir cerrando esta entrevista con usted y agradeciéndole que nos haya acompañado esta mañana, yo quisiera que usted nos haga un balance a breves rasgos, en líneas generales, de lo que ha sido este periodo desde que Novoa asumió funciones. Hay un deterioro evidente de la democracia ecuatoriana, hay casos de corrupción evidentes y palmarios en los que altos funcionarios han estado involucrados, pero quisiera tener su perspectiva de cómo está el Ecuador y lo que nos hace falta como nación para recuperarnos de todos estos embates que al parecer tienen a la ciudadanía paralizada. El beneficio de Novoa, el país está destrozado, pero no es de su gobierno, de Lenín Moreno, ¿no? Por perseguir al correísmo, no importa, con tal de que destroza el correísmo. Yo no he visto destrucción tan rápida, profunda, grave de un país en democracia y en época de paz. Tal vez con una guerra civil, con conflicto abierto, se destroza un país. Pero Ecuador es un país que ni siquiera tiene correos. Hasta los estados fallidos tienen correos. Ecuador ya no tiene ni correos. Quebraron el ferrocarril, la CNT era de las empresas de telecomunicaciones más rentables del continente, ya eso es pura pérdida, un acto de corrupción, los servicios públicos un desastre, la inversión pública desaparecida, la falta de controles, los intangibles, los principios, los valores. El mal ejemplo viene de la cabeza. Un presidente que se pasea en carros de lujo y ahora dice que le compró a Papito porque estaba enfermo y que antes de la presidencia, cuando son carros del año, ¿y qué hace el paseando? Pues contra todas normas de tránsito, porque no tienen placa, no tienen nada. La esposa de ese señor comprando títulos, o sea, no hay son cosas escandalosas. El mal ejemplo viene de las más altas esferas, ¿no? No tienen plan de gobierno, sino plan de negocio. Entonces, la destrucción viene de la época de Moreno. O sea, hay testimonios que dicen que Moreno, demuestran cómo Moreno repartió las cárceles. Él sí pactó con la mafia y repartió las cárceles, los pabellones de las cárceles, en lugar de baja peligrosidad, media peligrosidad, alta peligrosidad, no. Este para los choneros, este para los tiguerones, este para los lobos. Y de ahí dirigían el crimen organizado. Y nadie investiga. ¿Qué nos pasa? Entonces, la crisis viene antes de Novoa. Pero este es un farsante que dijo que en 9 meses iba a superar el problema eléctrico, que dijo que iba a poner cárceles flotantes, iba a poner jurados, que una hora el avión presidencial costaba una carrera universitaria y se va de escapadito una noche a Punta Cana, ¿no? Entonces es un cínico que hace todo lo contrario de lo que dijo, que iba a bajar el precio de los combustibles para que baje el costo del transporte, para que baje el costo para los agricultores, y por el contrario sube como nunca antes. Entonces se trata de alguien ya realmente sin escrúpulos, que no le importa hacer exactamente lo contrario de lo que dijo. Y el país está destrozado en su parte institucional, destrozado en su parte moral, destrozado en su parte material, carreteras que no sirven, represas a punto de colapsar porque en 10 años no se le ha dado mantenimiento, déficit de generación eléctrica, hospitales sin medicina, falta de servicios públicos, corrupción a diestra y siniestra. Y aquí otra idea fuerza, jóvenes. En 10 años estuvieron viendo los casos de corrupción de la Revolución Ciudadana. Y sí, asumimos la responsabilidad.
Pero una cosa es tener casos de corrupción